Bienvenidos a Unidos República Dominicana. Hoy tendremos en esta emisión un tema de primerísima importancia enmarcado dentro de la reactivación económica del país, y es el tema empresarial. Cómo hacer arrancar nuestras empresas. Me acompañará, como siempre, mi querida compañera Lorena Pierre. Aquí estamos listos para este conversatorio tan interesante que nos mostrará las empresas post-COVID, así lo hemos titulado. Así es, perfecto. Vamos a conversar en esta emisión con el empresario conocido y de mucha experiencia, don Luis Sánchez Noble. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, don Luis. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer acompañarlos. Espero que poder satisfacer las necesidades que ustedes necesitan y de que lo que conversemos sea de utilidad para muchos de los que escuchen este programa. Estamos seguros de que así va a ser. Nos encantaría que usted nos comente cómo podemos reactivar la economía después de la apertura, de la reapertura de todas estas empresas. ¿Cómo logramos ponernos al día con toda esa deuda que va a quedar atrás de esos meses sin laborar? Bueno, ese es un problema muy complejo, porque hay sectores que cuando van a abrir van a tener muchos problemas, y hay sectores que inclusive están desapareciendo del mercado. El COVID-19 nos dejó algo bueno, porque hay que buscar dentro de la crisis cómo podemos aprovechar la crisis, cómo podemos hacer mejor uso de la crisis. Yo diría que esta pandemia nos ha hecho cambiar de visión a muchos de nosotros, a muchos empresarios, grandes, medianos y pequeños. ¿Y por qué nos ha hecho ver diferente? Porque nos hemos dado cuenta de que solo no podemos hacer las cosas, que el dueño del negocio tiene que confiar en su gente. Entonces, hay una serie de empresarios que ya han comenzado a valorar a la gente que trabaja con ellos. Y han hecho que el encargado de supervisarlo se mantenga durante la pandemia en contacto con esos empleados. ¿Qué pasa? Que ese contacto personal que tuvo con los empleados le hizo demostrar que la empresa estaba preocupada por ellos. Entonces, cuando la empresa ha llamado a un grupo de empleados, vamos a llamar el 25% de ellos, se ha dado cuenta de que esos empleados no todos tienen la experiencia necesaria en todas las áreas, que han tenido que aprender cosas nuevas. Les voy a poner un ejemplo. Si una industria textil, hay unos expertos que cortan la tela, pero no empacan, o que cosen, pero tampoco empacan. Entonces resulta que no tienen a nadie que empaca. Y entonces esos empresarios que tuvieron contacto con su gente, ellos se dieron cuenta de que la empresa realmente los está valorizando y los llamó primero, se han ofertado a hacer lo que haya que hacer y se turnan. Uno empaca, otro vuelve, otro entrega al almacén en la puerta, cosas que no hacían antes. Entonces están haciendo cosas que no hacían antes. Asimismo, como este problema ha hecho que mujeres que nunca iban a la cocina de su casa
y hombres que nunca cocinaron cuando estaban en la casa, aun cuando estaban técnicamente despedidos, comenzaron a estudiar recetas de cocina, comenzaron a cocinar, comenzaron a fregar, comenzaron a planchar y a incorporarse en el trabajo de la casa. ¿Qué pasa? Eso ha tenido un valor increíble en nuestra sociedad. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Si vamos por sector y por sector, porque el empresariado es muy complejo y no podemos hablar simplemente de que la microindustria y la pequeña industria tienen el 82% del PIB, que son 900.000 personas y que son los que realmente dan mayor empleo a mayor cantidad de personas. Tenemos que pensar en los diferentes niveles del empresariado y cómo van resolviendo los problemas poco a poco. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene una fábrica de sobres y resulta que solamente llamó a 27 empleados. Esos empleados no sabían hacer a muchas de las cosas que él necesitaba que se hicieran, pero como él tuvo el proceso de llamar y mantenerse en contacto con ellos y preguntarle por su familia, hablarle cómo están ustedes en su casa, necesitan alguna ayuda adicional, están conformes, etcétera. Eso fue creando un vínculo afectivo que no existía. Y entonces esos grupos de empleados, que fueron una parte de la que llamaron adelante, está dispuesto a colaborar con entusiasmo con la empresa. Porque resulta que en el cerebro nosotros tenemos las neuronas en el frente en la parte izquierda de la cabeza. Esas neuronas son las que hacen la creatividad en las personas. Entonces, aquellos que no recibieron llamada alguna, aquellos que tienen miedo del futuro porque no saben cómo va a venir su trabajo, si lo van a llamar o no lo van a llamar. Entonces, esas personas se sienten deprimidas. Entonces, hay que darle un proceso de motivación a esas personas para que comiencen a subir sus neuronas a donde están las amígdalas del cerebro, que son como almendras, y de ahí suban al hipocampo para que al subir al hipocampo se regeneran como células nuevas y entonces ágiles, y le permite a ellos comenzar a desechar los pensamientos negativos que tiene todo ser humano en un periodo como este, que es traumático. Entonces, ahí tenemos esos dos tipos de empleados. Ahora, tenemos también otro tipo de negocios, si vamos bajando un poco, los negocios de comida, que son una necesidad, pero resulta que ahora se dan cuenta de que están pagando un local muy caro, se dan cuenta de que no tienen el dinero, aunque tenían una fortuna para mantener abierto el restaurante, y además no pueden tener todos los chefs que tenían antes juntos, que le pagaban unos salarios altos. Entonces ya hay muchos restaurantes que han cerrado definitivamente. Ahora, esos empleados, ¿a dónde van a ir? Es una gran pregunta. Correcto. Ahí queremos tomar ese detalle para tratar un tema importante para la reactivación económica. Indudablemente que las empresas no van a poder llamar de vuelta a todos sus trabajadores, o sea que va a haber un gran desempleo. Correcto. Digo yo, ¿cómo hacer eso sin ayuda del Estado? De que volvamos a tener un círculo virtuoso de gente trabajando, ganando salarios y consumiendo, porque esa gran cantidad de desempleados van a dejar de consumir y por ende las empresas no van a producir lo suficiente. Esa reactivación necesita de la colaboración del Estado. ¿Usted está de acuerdo con esa
Conclusión. Yo creo que todos los sectores necesitan en este instante la ayuda del Estado, en alguna u otra forma. Porque hay muchas formas como se pueden ayudar a los empresarios para reactivarse. Yo te voy a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de restaurantes. Un restaurante ahora abre su puerta, pero no puede tener mesa de 4. Porque no puede haber pegada a la gente, sino van a poner 2 por mesa y no tiene facilidad para hacer los cubículos y separarlos. Entonces ese es un problema que tiene ese tipo de negocios. Pero ese tipo, todos los tipos de negocios tienen sus problemas. Aunque se han creado empresas nuevas, por ejemplo, gente que nunca supo cocinar y se dio cuenta que le gustaba la cocina, ya han puesto negocios de venta de comida y se lo llevan a la casa. Y son comidas muy buenas. Nosotros hemos podido probarlas porque han tomado la receta y han puesto de su parte para hacerlas más apetitosas. Entonces surgen empleos nuevos. Lo que sucede es que en todos los tipos de las empresas, especialmente en la micro y en la pyme, que hoy es el Día Mundial de la Pyme, por cierto, hoy es un día muy especial, tienen el problema de que están negativas en que no van a tener dinero para abrir sus puertas, por un lado, y no tienen la seguridad de que el Estado le pueda dar el dinero que necesitan, porque nosotros tenemos un problema serio con las empresas que están ya registradas y aquellas que no, porque los pequeños se dividen en 2 grupos, los que están por comida, o no solamente comida, sino por subsistencia, negocios de subsistencia que son pequeños, y hay otros que son negocios por acumulación. Entonces hay que buscar una forma de que esa gente pague menos en el impuesto a pagar, porque ya tienen que estar pagando. Sí, eso porque ya pasaron los 2 meses. ¿Cuáles serían específicamente esas ayudas que usted entiende el Estado debe darle a los dominicanos en sus pequeños y medianos negocios para poder sobrevivir? Porque la verdad es que en el momento en el que nos encontramos, la mayoría lo que se encuentra es un estado de subsistencia. ¿Cuáles serían esas ayudas? Mira, las ayudas pueden ser múltiples. Vivimos en la pequeña empresa y la micro, son muy complejas, y el aparato fiscal nuestro no ayuda, no tiene la versatilidad de ayudarlos, porque responde a una ley muy particular. Por ejemplo, el alcalde saliente, él creó una ley de emprendimiento, fue muy buena, muy buena de su parte. Entonces, por fortuna, el viceministro de Pymes, que fue una creación porque no se llamaba MIPYMES, sino Pymes, se interesó en trabajar, no importa la bandería política que usted tenía, sino que había que hacer algo por el país. Yo creo que esos son uno de los funcionarios, Ignacio Méndez, que se ha ocupado realmente de trabajar con todas las áreas económicas y políticas del país. Ha hecho una gran labor, pero ha tenido mucho contratiempo, porque por ejemplo él creó una serie de instrumentos que se supone que van a entrar ahora para prestarle dinero a bajo interés a los empresarios y a los emprendedores. Resulta que los emprendedores van a recibir, creo, 100 millones de pesos para iniciar con este fondo, el fondo Confíe, que viene de la ley que creó el alcalde saliente.
Hoy estoy yo en bromón con los nombres. No importa. Sí, no porque importa. es que hemos tenido hoy un día medio complicado y entonces nos ha dejado medio en el aire. No se preocupe, no se Entendible. preocupe. Pero entonces yo no quiero ser descortés en mencionar a las personas, pero él era alcalde por el PRM. Sí, David Collado. David Collado. Ajá. David Collado, exactamente. David Collado fue el creador de la ley, pero Ignacio la tomó también como suya y trabajaron Correcto, el juntos viceministro para reformarla de MIPYME, y sí, ayudar. mencionó. de MIPYME, porque indudablemente que ha sido un ministro fuera de serie, viceministro fuera de serie. Sí. Y entonces ha hecho muchas cosas por las MIPYMES, porque las MIPYMES vamos a dividirla en dos ahora mismo, lo que son de subsistencia y lo que son acumulativos. Lo que son de subsistencia, que vende tomate, vende lechuga en la calle, vende coco, agua de coco, vende palitos de coco, cosas así por el estilo, pero son muchos, porque las micro y las pequeñas suman 900.000 empresas, que no es poquito, es mucho. Entonces, ellos no tienen el capital para comenzar a trabajar y mucho menos para endeudarse en estos momentos, porque tienen que empezar a pagar. Y resulta que tienen que hacer como el emprendedor. El emprendedor se diferencia de que está pensando que su sueño tiene que hacerlo realidad y lo va a hacer realidad, no importa el trabajo que le cueste, lo que tienen que privarse por ello. Pero el otro no tiene la mirada en esa forma. Entonces hay que comenzar a trabajar con ellos, no solamente en la parte económica, sino en la parte motivacional, para que se den cuenta de que sí hay oportunidades, que hay cosas que se pueden hacer, lo único que hay que hacerlo de forma diferente. Fíjate, yo te voy a hacer una anécdota. Una persona venía por un río profundo y digo, contra el agua se ve fresco, mucho calor, me voy a quitar la ropa y me voy a lanzar al agua. Entonces se lanzó al agua, pero el nivel del agua empezó a bajar y entonces se vio desnudo. Entonces eso es lo que nos ha pasado a nosotros como país, que no estábamos preparados por una pandemia en ninguna forma, y nos damos cuenta que había muchas cosas que había que hacer de hace tiempo que no se hicieron, como una reforma del sector salud. Había que invertir adecuadamente en el sector salud. Había que pasar a la educación. Yo he trabajado mucho con la educación. Entonces, en la educación no es simplemente que la persona se le enseñe a sumar 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, sino es la educación de las personas. Entonces, a la gente se le ha tratado de explicar cómo no aumentar los muertos y los enfermos con esta pandemia, porque no se ponen la mascarilla. La mascarilla, hacen lo que quieren, no hacen fila, se empujan, entonces y no hacen la separación de 2 metros entre personas, porque dicen no me va a pasar nada, y sin embargo todos los días hay más muertos. Entonces esa parte no la sufrió, por ejemplo, a otros países centroamericanos, como por ejemplo El Salvador. El Salvador fue uno de los que mejor manejó El Salvador cerró el país completo, pero ha tenido varios muertos. Pero por ejemplo Costa Rica, hay otros países que hay una educación diferente. Costa Rica ha comprendido. Costa Rica, exactamente. Costa Rica, que yo he estado varias veces allá, la gente responde porque está educada. Claro. No es que son ingenieros físicos o matemáticos, no, es que son personas educadas y comprenden que si el gobierno le dice no salga, quédese en su casa, saben que es por su bien, que es protegiéndolo.
Aquí salimos todos como queremos a la calle y no nos respetamos. Yo tuve que venir, mis hijos me obligaron a venir a Casecampo. Me dijeron, papi, vete solo para allá, aunque nosotros no estemos contigo. Vete allá porque tú vas a ver vegetación y no en un apartamento, porque ya llevábamos 2 meses y medio en un apartamento y eso deprime. Quiero que sepan que deprime. Definitivamente, hay muchos factores emocionales, pero lo que sí es una realidad es que vamos a necesitar del apoyo del Estado para poder salir del cuadro en el que nos encontramos, y que dentro de las crisis hay muchas oportunidades, como usted decía, don Luis, y que tenemos que verlos con esos ojos optimistas para poder salir adelante, utilizar la creatividad que caracteriza a los dominicanos para conseguir esos cambios positivos que necesitamos. Eso es correcto, pero el tiempo se nos ha agotado, como usted lo dice, que es con una actitud positiva. Correcto. Porque lo primero que hay que cambiar es la actitud, porque tenemos una actitud pesimista. Somos creativos, eso no se lo quita nadie al dominicano. El dominicano es creativo y inventa cosas, pero necesita superar la parte negativa. Tiene que hacer las cosas con una actitud positiva, de que sí lo voy a lograr, sí es posible, es difícil, pero voy a echar para adelante. Y se concentre en su idea, en su sueño, y luche por echar para adelante ese negocio. Pero entonces cambiamos mucho de idea, y entonces es un problema, porque el cerebro nuestro es el cerebro vago, que lo natural es que recibamos pensamientos negativos. Tú no lo vas a poder hacer, tú no lo puedes hacer, que no hay dinero, no va a faltar esto. Eso es lo que lo diferencia al emprendedor. El emprendedor dice, yo no tengo dinero, pero voy para adelante con mi idea. Y me voy a caer 5 veces, pero me voy a levantar 6. Correcto. Esa es la actitud que necesita el país, y yo creo que es el consejo más importante dentro de las muchas ideas que hemos compartido en esta conversación, que yo quiero, y Lorena me imagino que también quiere, que la audiencia conserve. Para superar este mal paso, debemos empezar por ser positivos. Así que agradecemos indudablemente ese consejo que nos da y su participación aquí en esta emisión. Unidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos hayan apuntado todos los consejos de una forma tan sabia que la ha compartido con el equipo y con todos ustedes. Gracias por la sintonía con Unidos. No, para nosotros ha sido un privilegio compartir con ustedes los pequeños ideas que le pueda dar. Gracias. Y se lo estoy dando con mucho placer y con mucho amor, porque yo lo que pretendo es que el país eche para adelante. Nosotros necesitamos tener un país progresista, un país competitivo, un país innovador. Y aquí necesitamos trabajar más en el campo, porque el campo se trabaja muy poco, un 8% de las tierras útiles las estamos trabajando. Entonces, estamos pensando que cuando tengan los hoteles abiertos van a consumir. No, tenemos que empezar a producir ya para que se pueda exportar. Así es, muchas gracias. Así sea, gracias, y gracias a ustedes por estar en Unidos.